Bienvenidos a Ronnie Analiza. Putin, un dictador con todas sus letras. El día de hoy el gobierno de los Estados Unidos denunció el arresto de Alexei Navalny, que es el último intento de Rusia por silenciar a la oposición. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo este domingo que los Estados Unidos condenan enérgicamente el arresto del crítico del Kremlin, Alexei Navalny, quien fue detenido al regresar a Rusia por primera vez desde su envenenamiento el verano pasado. Los Estados Unidos condenan enérgicamente la decisión de Rusia de arrestar a Alexei Navalny, dijo Pompeo en una declaración. Observamos con gran preocupación que su detención es el último de una serie de intentos de silenciar a Navalny y a otras figuras de la oposición y voces independientes que son críticas por las autoridades rusas. Antes de que se pronunciara Pompeo, ya lo había hecho también Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, el nuevo presidente que debería entrar el día miércoles al gobierno de los Estados Unidos, y exigió la liberación del opositor ruso. El señor Navalny debería ser liberado inmediatamente y los responsables del inadmisible ataque contra su vida deberán rendir cuentas, escribió Sullivan en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Los ataques del Kremlin al señor Navalny no son una violación de derechos humanos, sino una afrenta al pueblo ruso que quiere que se escuchen sus voces, añadió. El mensaje de Sullivan, que en cuanto Biden jure a su cargo este miércoles 20, se convertirá en el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, es una señal de la política firme hacia Moscú, que planea mantener la nueva administración estadounidense. El líder opositor ruso fue detenido hoy en Moscú a su regreso de Alemania, donde casi 5 meses estaba y se había recuperado de un envenenamiento por un agente tóxico militar del que se responsabilizó directamente al mismísimo presidente de Rusia, Vladimir Putin. El político de 44 años, el principal enemigo del mandatario ruso, fue interceptado por agentes de la Policía de Control de Pasaportes del aeropuerto de Sheremetyevo de Moscú, que impidieron que le acompañara a su abogado, de acuerdo con su portavoz, Kira Yaramshir. Puedo decirles que estoy completamente feliz de haber regresado y que es mi mejor día en los últimos 5 meses, dijo Navalny con una imagen del Kremlin como fondo momentos antes de ser detenido. Esta es mi casa. Todos preguntan si tengo miedo. No tengo miedo. Voy al control de pasaporte completamente tranquilo, afirmó Navalny, contra quien el Servicio Federal Penitenciario de Rusia había emitido una orden de búsqueda y captura. El SFP acusa a Navalny de incumplir condiciones de una pena de cárcel suspendida de 3.5 años dictada contra él en el año 2014 y ha pedido a la justicia que ordene su ingreso en prisión. El opositor subrayó que el SFP en un comunicado estará detenido hasta que se resuelva en la justicia. Pero sabemos que Navalny es el único adversario de Putin. A Alexei intentaron matarlo, no pudieron y ahora tratan de encarcelarlo por una condena que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró ilegal, escribió en Twitter Yaramshir. Todos entendemos que Putin tiene un solo adversario, Navalny, y ahora vemos cómo él trata de acabar con Alexei ante nuestros ojos, añadió la portavoz, quien viajó con el activista anticorrupción y la esposa de este, Yulia, de Berlín a Moscú. Alexei no tiene miedo, yo no tengo miedo, y vosotros no tengáis miedo, dijo a su vez la esposa de Navalny al salir del aeropuerto, donde decenas de personas coreaban su nombre. Y es que no se puede negar que en los últimos meses Putin ha estado demostrando cada vez más su tinte dictatorial. Desde el momento en el que aprobó esa modificación a la Constitución de Rusia que establecía la reelección presidencial indefinida, es decir, sin ningún límite. Ahí se terminó de completar la idea de Putin para siempre en Rusia. Y lo que pasa es que incluso se hizo un cambio de itinerario a última hora. El vuelo de la compañía aérea Poveda, en el que regresó Navalny, debía aterrizar en el aeropuerto de Vukovo, donde lo esperaban decenas de periodistas y partidarios, pero a última hora fue derivado por causas técnicas al aeródromo de Sheremetyevo. La dirección de Vukovo y la fiscalía ya habían advertido de que impedirían eventos masivos y la actividad de los medios de comunicación debido a la pandemia del COVID.
De hecho, más de medio centenar de personas fueron detenidas, algunas de ellas con el uso de violencia en el aeropuerto. Entre los detenidos habían varios periodistas y también aliados cercanos del político como Lyubov Sovol, jurista del Fondo de Lucha contra la Corrupción fundado por el líder opositor, y otros socios como Ruslan Shavidenov, Konstantinov Kotov. En medio del fuerte dispositivo de seguridad, Nikolai, de 35 años, dijo a EFE que Navalny es la única esperanza que habíamos perdido y nos asustamos todos nosotros. Básicamente podemos decir que Navalny es un preso de conciencia. Nada más conocerse la detención de Navalny, Amnistía Internacional exigió la liberación del abogado de profesión al que llamó preso de conciencia, en tanto que los 3 países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, pidieron a la Unión Europea medidas restrictivas contra Rusia. También el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se sumó a las demandas de libertad inmediata para Navalny, al igual que el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, quien escribió en un tuit que las autoridades rusas deben respetar los derechos de Alexei Navalny y ponerlo en libertad de inmediato. La politización de la justicia es inaceptable, añadió. Mientras el Kremlin dijo no saber nada de la detención de Navalny, quien había prometido en su vuelo a Rusia seguir revelando casos de corrupción que incomoden a las más altas esferas. Perdón, fue detenido en Alemania, no estoy al tanto, sostuvo el portavoz presidencial Dmitry Peskov, citado por el medio digital Podium. Desde el momento que Navalny anunció su regreso el miércoles pasado, el Kremlin mantiene un hermético silencio, fiel a su política de ignorar totalmente al líder opositor, al que evita por todos los medios llamar por su nombre cuando se le pregunta por él. El personaje del que habla, el paciente berlinés, son algunos de los apelativos que emplea Putin y su portavoz para referirse a Navalny. Y es que en realidad Putin le tiene miedo a Navalny. Sabe que Navalny es el único que ha tenido la capacidad de oponerse y de arrastrar masas importantes en Rusia, y es el único que puede socavar el liderazgo lamentable de esta dictadura rusa que cada vez más se va convirtiendo de manera inapelable, de manera incontrastable, en una dictadura totalmente transgresora de los derechos humanos. Lamentablemente es así. Y es que Rusia no se le puede generar muchos enfrentamientos, porque no nos olvidemos que es el segundo ejército más poderoso del planeta y es un país enorme, es el país más grande del mundo, aunque desde el punto de vista económico no es precisamente relevante, desde el punto de vista militar sí lo es. ¿Será posible que poco a poco la dictadura rusa esté llevando al borde a la situación de la paz en el continente europeo? La situación es muy complicada, por supuesto, porque los Estados Unidos ya están hablando de la necesidad de establecer sanciones contra la dictadura rusa de Putin. Y sería una novedad muy interesante ver qué es lo que hace el nuevo gobierno de Biden. Hoy la Unión Europea exigió la liberación de Alexei Navalny, quien fue detenido este domingo nada más al llegar a Rusia en un vuelo, como sabemos, procedente de Alemania. Dijo: la detención del activista de 44 años es inaceptable, tuiteó este domingo el presidente del Consejo de Europa, Charles Michel, quien llamó a Moscú para su liberación inmediata. El líder opositor sabemos que fue arrestado como resultado de un control de pasaportes, algo realmente ridículo, pero muy conveniente para la dictadura rusa, porque el objetivo es que varios policías le pidieron a el opositor que los acompañara. Lamentablemente no estaba en ese lugar con todos los allegados que debían apoyar e impedir este tipo de arrestos, porque desviaron el avión, como sabemos, a último momento. Lituania, Letonia y Estonia además pidieron a la Unión Europea medidas restrictivas contra Rusia. ¿Y qué significa esto? La detención de Navalny es totalmente inaceptable. Exigimos su inmediata liberación, apuntó en nombre de los 3 países bálticos de exteriores el ministro de Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, a través de su cuenta en Twitter. Alexei Navalny ha sido privado de su libertad por su activismo político pacífico y por ejercer la libertad de expresión. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia.
Y sabemos que esa situación va a generar, por supuesto, mucha repercusión en diferentes estratos. Putin, como ya sabemos, está permanentemente asustado por el crecimiento de la importancia y la relevancia internacional de Alexei Navalny, al punto de que tanto es su ego y su miedo a Navalny que ni siquiera quiere nombrarlo. Navalny había anunciado que iba a regresar y por supuesto Putin lo tenía todo listo y preparado. Y por supuesto, esta es una situación que adicionalmente genera una repercusión importante, no solamente dentro de Rusia, sino también en la Unión Europea. Ahora la Unión Europea tendrá la necesidad de tomar decisiones, porque la dictadura rusa ha estado permanentemente haciendo una serie de actitudes cada vez más dictatoriales. Lamentablemente, y eso es algo que también hay que hacerlo notar, la dictadura rusa hizo aprobar una vacuna sin todos los experimentos y pruebas necesarias para su fidelidad, la vacuna Sputnik 5, que ahora está siendo comercializada en algunos países que lamentablemente no llegaron a comprar las cantidades necesarias de las otras vacunas que sí están aprobadas en la mayoría de los países del mundo, y la dictadura rusa, sin los experimentos y las pruebas necesarias, está comercializando la misma, poniendo en riesgo la vida y la salud de miles de personas, no solo ya dentro de Rusia, sino también afuera de Rusia. Y eso es algo que va a repercutir de una manera significativa. ¿Y todo por qué? Porque una dictadura opresora y que toma las decisiones sin los parámetros de metodología científica necesaria, está forzando este tipo de actitudes. Lo cierto es que Putin cada vez más va demostrando que es un dictador con todas las letras. Esperamos que la situación de Alexei Navalny se resuelva, aunque en términos reales, una vez que fue apresado por el régimen ruso, ya no se verán más noticias respecto de la libertad de Navalny. Lamentable, pero cierto. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden de dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.